Cuando yo tenía 15 años, mi padre había estado ahorrando durante mucho tiempo para poder comprar un rancho, ya que este era uno de sus más grandes sueños. Al parecer, el motivo era que había crecido en uno y tenía muy gratos recuerdos de aquel lugar. Además, a él nunca le había gustado mucho la ciudad, y su idea era que yo pudiera experimentar lo que era la vida en el campo. Ese fue uno de los motivos por los cuales pudo juntar su dinero para hacer un gran trato. Y es que un día llegó una oportunidad, un terreno que era tan barato que tanto él como yo no podíamos creerlo. Era un sitio que, aunque necesitaba algunas reparaciones, el precio era casi regalado. Además, por lo visto, los dueños anteriores habían dejado allí algunos animales, de los cuales ni siquiera querían saber nada, por lo que, si acaso los queríamos, también serían nuestros. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad, así que mi padre no desaprovechó la oferta y decidió comprar el rancho sin hacer muchas preguntas sobre él. En cuanto a mí, nunca fui una persona que estuviera muy apegada a ningún lugar, por lo que no me opuse cuando nos mudamos del ajetreo de la ciudad al rancho. Tampoco me costó mucho adaptarme. La primera semana fue bastante normal dentro de lo que podría haber esperado. Mi padre sabía algunas cosas sobre cómo administrar un rancho, por lo que estaba muy optimista respecto a que todo funcionaría. Yo lo ayudaba en lo que podía, pero en realidad no sabía nada sobre cómo cuidar animales ni nada parecido, por lo que creo que no era de mucha ayuda. Todos los problemas comenzaron exactamente una semana después. Era domingo y me preparaba para entrar a la escuela al día siguiente. Estaba algo emocionado, por lo que no podía dormir. Eran casi las 3 de la madrugada, estaba leyendo uno de mis libros favoritos, cuando de repente comenzó a llegar un olor bastante horrible. No sabría exactamente cómo describirlo, lo más cercano sería el de un animal muerto, pero ya en descomposición, como si cientos de ellos estuvieran en la misma situación. El olor fue invadiendo mi habitación, por lo que me levanté. Tenía la ventana abierta, así que supuse que venía desde afuera. Quería cerrarla para que se detuviera, pues estaba a punto de vomitar. Fue cuando lo vi por primera vez. Me asomé y miré a través del vidrio, casi en los límites del rancho, y vi un animal. Estaba muy oscuro, de hecho, la única razón por la que pude verlo al principio fue por el brillo de sus ojos, que captó mi atención. Pude verlo un poco más y noté su forma. Parecía un perro, pero era muy grande. Parecía estar mirándome directamente. Recuerdo que nuestras miradas se cruzaron por al menos 3 minutos antes de que el miedo me hiciera apartarme de la ventana. Intenté dejar todo y dormir, pero cada vez que lo intentaba, lo único que podía ver era el brillo en los ojos de aquel perro. Incluso 40 minutos después, cuando intentaba dormir, me levanté nuevamente para ver si seguía ahí, pero cuando lo hice, ya no estaba. Pude dormir muy poco esa noche, y al día siguiente no le conté nada a mi padre. No me pareció relevante, aunque me parecía extraño, y a él no le interesaría. La escuela estuvo bien, más o menos. Nunca había sido un chico que destacara mucho, pero cuando muchos de los chicos supieron que vivía en el rancho, se mostraron bastante curiosos e incluso muchos se acercaron a hablar conmigo. No comprendía mucho por qué, al menos eso fue así hasta que Marcos, un chico bastante agradable, me dijo que esos terrenos decían que estaban malditos y que si aún no había visto el monstruo. Con algo de sarcasmo, le respondí que ya éramos muy grandes para creer en monstruos o historias de fantasmas, pero él me dijo que era real y que, antes de que nos mudáramos, era bastante común. Marcos me dijo que no sabía que alguien estaba viviendo ahí. También me contó la historia del lugar, que al parecer se remontaba a muchos años atrás, cuando un anciano era dueño de la propiedad. Por lo visto, él era un brujo o algo así, a quien un grupo de delincuentes intentó despojar de sus tierras. Al parecer, esas personas tomaban lo que querían cuando querían. Este hombre no pensaba abandonar sus tierras tan fácilmente. Intentó pedir ayuda a la policía y a la gente del pueblo,
pero nadie parecía querer enfrentarse con aquellos delincuentes, por lo que lo dejaron solo. Ese hombre, completamente abandonado y lleno de ira, hizo un pacto con el demonio, quien le daría el poder de nunca irse de sus tierras. Y así lo hizo. Según él, cualquiera que se atreviera a entrar en ellas sin su permiso sufriría las consecuencias. Se dice que nadie vio al anciano durante días, y justo cuando estaba a punto de cumplirse el plazo que aquellos delincuentes le habían dado para que abandonara el lugar, algunos incluso creían que ya se había ido. Pero un amigo suyo, que estaba seguro de que el anciano no se iría sin despedirse, fue a verlo y se dio cuenta de que había muerto. O mejor dicho, eso es lo que se puede decir de forma amable, porque lo único que encontraron de él fue su piel. Nunca se encontró el resto de su cuerpo. Las autoridades aseguraron que fue obra de aquellas personas que deseaban sus tierras. Estos delincuentes fueron investigados, pero no pudieron comprobar la muerte del hombre, jamás encontraron su cuerpo. Y poco tiempo después, estos se apoderaron de la tierra. A pesar de esto, no pudieron disfrutar de la misma. Se dice que pronto comenzaron a sufrir las consecuencias de lo que hicieron. Por lo que se sabe, 3 de ellos encontraron la paz rápidamente, pues fueron hallados muertos con una expresión de horror en el rostro. Los otros 2 no corrieron con la misma suerte, murieron antes de cumplir el mes. Y aunque nadie sabe con certeza lo que pasó, se dice que vivieron los peores horrores que un ser humano pudiera experimentar. Al jefe de todos lo encontraron al día siguiente caminando por el camino de tierra, ensangrentado y con una mirada perdida. Cuando le preguntaron qué había pasado, solo decía que se los había llevado, y cuando le preguntaron quién, él solo podía decir, él. El hombre pasó el resto de sus días en un psiquiátrico, pues nunca pudo volver a estar cuerdo, por lo que jamás pudo explicar exactamente qué fue lo que vio. Según cuenta la policía, al llegar al lugar era un completo caos y había más sangre de la que creían que podía albergar un cuerpo humano. No estaban las personas. El lugar fue tomado por el Estado y repetidamente vendido. Todos los intentos de venderlo fracasaron, pues muchos aseguraban que aquel monstruo continuaba rondando el lugar. En realidad, todas esas historias me dieron bastante risa. Jamás creí en nada relacionado con brujería o maldiciones. Pensé que tal vez aquella historia tenía algo de cierto, tal vez a un hombre le habían quitado sus tierras, pero eso no significaba que el lugar estuviera embrujado. Además, había estado viviendo con mi padre allí por una semana y no habíamos visto nada extraño, ni maldiciones, ni una bestia que rondara el rancho. Para mí, todo eso solo era una forma de intentar molestar al chico nuevo. Aquel día, cuando volví de la escuela, le conté a mi padre la historia, pensando que sería una buena forma de reírnos un poco. No pareció darle risa, o al menos no como a mí. Aunque intentó seguirme la corriente, se notaba algo nervioso cuando mencioné a la bestia. Decidí no profundizar mucho en el tema y simplemente dejarlo pasar. Si no hubiera sido por todo lo que sucedió después, creo que hasta hubiera olvidado aquel evento. Esto ocurrió 2 días después. Mi padre había ido a comprar fertilizante y algunas cosas para la comida, mientras yo me encontraba en la sala haciendo mi tarea. Había pasado muy poco tiempo desde que se fue, por lo que cuando escuché algunos pasos en la puerta se me hizo algo extraño. Pensé que tal vez se le habría olvidado algo, pues no era posible que hubiera ido a la tienda y vuelto tan rápido. Me quedé mirando la puerta unos momentos, esperando a que la abriera, pero los pasos simplemente se detuvieron. Extrañado, vi hacia la puerta, pero no me respondió nadie. Me levanté de mi lugar y me asomé por la ventana. Ahí, junto a la puerta, vi algo raro, un par de viejas botas de piel. No parecía haber nadie cerca que pudiera ser el dueño, y yo nunca las había visto antes durante todo el tiempo que habíamos vivido allí. Extrañado, abrí la puerta de inmediato. Las vi ahí, como si alguien las hubiera dejado y salido corriendo. Aquellas botas no tenían nada especial,
salvo que estaban un poco sucias y parecían muy toscas. Sabía que no podían pertenecer a mi padre. Al mirarlas un poco más, pude ver que en la suela había mucha tierra, pero estaba mezclada con algo rojizo y seco. No sabía exactamente qué hacer con ellas. Las puse a un lado de la entrada y volví a entrar a la casa. Decidí preguntarle a mi padre cuando volviera si sabía algo al respecto de las botas. Pero cuando él regresó, las botas ya no estaban allí. Recuerdo que le comenté a mi padre, pero ni siquiera pude mostrarle las botas. Él tomó muy a la ligera mi historia. Esa misma noche, mientras me encontraba dormido, fui despertado por el ruido de unos pasos muy pesados. Parecían caminar de un lado a otro por el pasillo. Cuando desperté por completo y presté más atención, pensé que tal vez mi padre estaba caminando, como solía hacer cuando no podía dormir. Los pasos se hicieron cada vez más fuertes, y mientras más fuertes se volvían, más podía escuchar algo más además de los pasos. Eran sonidos de desesperación. En varias ocasiones pensé en levantarme para ver qué sucedía, para ver si mi padre se encontraba bien, pero cada vez que iba a hacerlo, algo dentro de mí me lo impedía. Me metí debajo de las cobijas y cerré los ojos, intentando ocupar mi mente en cualquier otra cosa, hasta que el sueño volvió a vencerme. Al día siguiente, mientras desayunábamos, le comenté a mi padre sobre los pasos. Él me miró extrañado y me dijo que había dormido toda la noche, y que seguramente lo que había escuchado venía de afuera o bien solo había sido un sueño, pues él no había escuchado nada. Además, dijo que si hubiera sido tan fuerte como yo lo afirmaba, él también se habría despertado, ya que tiene el sueño bastante ligero. A pesar de las palabras de mi padre, yo estaba seguro de lo que había escuchado. Y una vez que supe que él no había sido el responsable de aquellos ruidos durante la noche, mi mente solo pudo imaginar una cosa: las botas que encontré fuera de la casa. Mi mente comenzó a imaginar aquellas pesadas botas caminando por sí mismas por todo el pasillo. No sabía por qué me imaginaba todo eso. Jamás había sido miedoso, ni siquiera podría llegar a imaginar algo así. No me explicaba por qué lo primero que vino a mi mente fueron aquellas viejas botas. A pesar de ello, decidí no comentarlo más. Después de todo, nada de eso tenía una explicación lógica, y pensé que si continuaba hablando o pensando en ello, simplemente incrementaría mi miedo irracional. Esto le sucedió a mi padre, pero me dice que fue el mismo día en que yo le conté sobre aquellos pasos. Estaba en el granero reparando algunas cosas cuando comenzó a escuchar ruidos. Como ya casi era hora de que yo regresara de la escuela, pensó que era yo. Ni siquiera se molestó en levantar la mirada, solo preguntó cómo me había ido ese día, pero no obtuvo respuesta. Al girarse, no vio nada. Pensó que tal vez había escuchado mal y continuó con lo suyo, sin darle mayor importancia. Poco después, los pasos volvieron a hacerse presentes, y esta vez parecían estar más cerca. Se giró de inmediato, solo para encontrarse con lo mismo: no había nadie. Pensando que tal vez yo quería hacerle una broma, se levantó algo molesto y salió del granero para sorprenderme, pues pensaba que me estaba escondiendo. Salió, pero yo no estaba allí. Empezó a mirar alrededor para ver si podía encontrar a quien estuviera haciendo los ruidos. Para ese momento, ya estaba seguro de que no era yo. Fue entonces cuando vio algo: un perro. Un perro horrible que, a pesar de la distancia, parecía enorme. Sus ojos amarillos lo miraban fijamente, con la lengua larga, incluso para un perro. Mi padre le gritó que se largara y le lanzó algunas piedritas que encontró en el suelo. El perro ni siquiera se inmutó. Seguía mirando fijamente, con los ojos demasiado abiertos, y mi padre juraría que en ningún momento parpadeó. Comenzó a ponerse nervioso. Decidió dejarlo ahí y que se fuera cuando quisiera. En realidad, no pensaba que fuera algo malo, solo un perro raro y feo. Pero cuando se dio la vuelta para volver al granero, escuchó un gruñido,
seguido por el ruido de 4 patas corriendo a toda velocidad hacia él. Se giró rápidamente y vio cómo el perro se acercaba cada vez más. La puerta del granero no cerraba del todo bien, por lo que no podía esconderse allí. Comenzó a correr hacia la casa, mientras escuchaba cómo el perro gruñía. Ni siquiera quería voltear para verlo, pero podía escuchar cada vez más cerca los gruñidos. Aunque no podría asegurarlo con toda certeza, mi padre dice que podía escuchar al perro reír mientras lo perseguía. También menciona que tal vez todo fue parte de su paranoia, pero apenas logró cerrar la puerta detrás de sí. En ese momento, el perro comenzó a golpearla con desesperación, intentando abrirla. Mientras el perro golpeaba la puerta, mi padre pudo distinguir algo entre los gruñidos, una voz. No podía describirla como humana, más bien como una voz animal, algo que no podría hacer ningún ser humano. La voz dijo: «Déjame entrar». Lo repitió una y otra vez mientras la puerta no dejaba de sacudirse. Exigía que abriera la puerta. Sin saber qué hacer, mi padre tomó un arma que guardaba para emergencias y abrió la puerta, solo para ver cómo el perro ya no estaba. Aunque lo había escuchado segundos antes, parecía como si se hubiera desvanecido. Incluso él mismo habría creído que todo fue parte de su imaginación, de no ser porque la puerta estaba arañada y más quebrada. Lo siguiente nos ocurrió juntos. Era sábado y habíamos terminado las tareas bastante temprano. Mi padre quería ver una película conmigo, como solíamos hacer antes. En ese momento no me había contado nada sobre el perro. Cuando le pregunté por la puerta, me dijo que no tenía idea de cómo se encontraba así. Cuando regresó del granero, la puerta ya estaba dañada. De todos modos, me aseguró que la arreglaría, que no debía preocuparme por ella. Aún así, desde ese día lo noté más nervioso. Siempre lo veía mirando a su alrededor, como si estuviera buscando algo o a alguien. Después me dijo que no podía dejar de pensar en aquel perro ni en la voz que había escuchado. Estábamos regresando a nuestra casa cuando vi algo extraño en el suelo. Parecía un diente. Se lo hice saber a mi padre, pero no me hizo caso. Cuando dejé de mirar lo que había encontrado, me di cuenta de que no era lo único. Casi alrededor de toda la casa estaba lleno de esas cosas. No eran solo dientes, parecían dientes humanos y de animales, esparcidos por toda la propiedad. Parecía como si hubieran llovido dientes sobre el lugar. Pero al salir de la propiedad, ya no había nada. Aquello fue lo último que mi padre pudo soportar. Al parecer, había estado viviendo cosas raras desde que pusimos un pie allí. Tenía pesadillas, oía ruidos extraños y juraba que veía a un hombre observándolo a diario desde la ventana de su habitación. Un hombre que, según él, llevaba un paliacate amarrado a la cabeza y no tenía un ojo. Me decía que no había comentado esto conmigo porque no quería que me asustara ni que le sugiriera que algo raro estaba pasando en ese lugar. Incluso cuando yo le contaba lo mío, él prefería ignorarlo, creyendo que eventualmente todo dejaría de suceder. Fue por eso que le interesó saber la historia de ese lugar, lo que la gente decía sobre él. Entonces decidió contactar a un sacerdote. Él era católico y pensó que bendecir el lugar sería suficiente para calmar las cosas. Esto no funcionó. 2 días después tuvo que volver a bendecirlo, pues todo volvió a ser aún más agresivo que antes. Mi padre decidió que teníamos que dormir juntos, pues era la única forma en que nos sentíamos lo suficientemente seguros, aunque fuera un poco. Pero, por más bueno que fuera el trato del rancho, nos tuvimos que ir de ahí. Volvimos a la ciudad y, hasta el día de hoy, no sé qué fue de aquel rancho. Puede que siga buscando un dueño o, tal vez, ya lo tenga. Lo único que me importa es estar lo más alejado de él y jamás volver a acercarme o tener una experiencia similar a la que viví allí. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto.
Ya somos más de 20.000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21.000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.